la agenda que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar en un primer momento de cómo formalizar la empresa exportadora. Luego hablaremos de por qué es importante que tú te sientes a armar el proyecto de exportación. Luego aprenderemos los tips más importantes para poder hallar al cliente de afuera y cómo exhibirle el producto. Luego aprenderemos a quiénes debo contratar para que el producto físicamente llegue al exterior. Y culminaremos nuestra jornada de hoy dotándolos de las bases legales aduaneras que necesitan y terminaremos hablando de cómo cobrar para tus exportaciones, cómo cobrar al cliente por tus exportaciones y cómo acceder a líneas de crédito para poder sacar adelante ese negocio exportador también. Entonces, creo que la agenda que tenemos es bastante completa porque tratamos temas de formalización, temas comerciales, temas logísticos, temas de finanzas. Espero que tenga yo de parte de ustedes muchas preguntas porque me encantaría responder todo lo que ustedes quisieran saber. Vamos con el primer punto de la agenda, formalizando la empresa, ¿no? Vamos a plantearnos la pregunta: ¿quiénes pueden exportar? O sea, ¿qué personas pueden exportar? Y te doy una respuesta muy rotunda, que le he puesto así bien grandota ahí, letras blancas, ¿no? Quienes tengan RUC no tienen límites. Quienes tengan RUC no tienen límites. Voy a desarrollar la idea. A ver, tú puedes trabajar con un RUC 10, ¿correcto? Puedes trabajar con un RUC 10 de persona natural con negocio, ¿ok? RUC 10, persona natural con negocio. Por ahí de repente tú dices, yo tengo mi RUC, pero solamente emito recibo por honorarios. Ok, así no puedes exportar. Tienes que tramitar con SUNAT para pasar de persona natural sin negocio a persona natural con negocio, RUC 10, y puedes trabajar. Y también puedes participar del mundo exportador con RUC 20, como persona jurídica. Llámese una IRL, llámese una SAC, llámese una SA, etc. Entonces, para que tú no tengas límites en el tiempo, en valores, en volúmenes, tú tienes que empezar tu vida exportadora. Tu primera exportación debe ser con RUC 10 o 20, pero con RUC. Y si es así, no vas a tener límites ni de valor, ni de volúmenes, ni de frecuencias. ¿Ok? Es cierto que la ley te permite exportar con DNI, pero eso sí es muy limitado porque solo son 3 veces en un año calendario si cada vez no pasa de 1000 y una sola vez si es que pasa de 1000, pero yo necesito tener la libertad de poder exportar todas las veces que se presente la oportunidad en el mercado. Entonces, para eso se hace con RUC. Ahora, para los que quieren trabajar con persona natural con negocio, no les recomiendo estar en el nuevo RUS. Les recomiendo que su régimen tributario sea el especial, el MIPE tributario o el general, pero no el RUS. ¿Por qué razón? Porque
empresa exportadora con RUC 10, que está en el régimen del RUS, tiene un límite de $2.000 de exportación por cada vez que va a exportar. ¿Qué pasa si el cliente te pide, haces un pedido de 8.000? ¿Vas a hacerle 4 envíos? No se incomodará el cliente y preguntará por qué le tengo que recibir en 4 partes lo que yo le he comprado en una. Y además de ello, las empresas naturales RUC 10 que están en el RUS solamente pueden emitir boletas, no pueden emitir facturas. Y normalmente el término universal es factura y lo que el cliente afuera está esperando es recibir una factura. En conclusión, permíteme recomendarte que si tú vas a exportar con RUC 10, lo hagas en el régimen especial o general de renta o en el MIPE tributario. Si eres RUC 20, no importa en qué régimen tributario estés, porque el RUS no existe en persona jurídica. Entonces, así es como tú puedes empezar tu vida exportadora, sacando RUC 10 o sacando RUC 20. No sé si tenemos alguna pregunta sobre este primer punto de la formalización de la empresa para exportar. Si tienen preguntas, adelante. Eh, Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, te saluda Cristian. Una consulta. En cuanto tú recomiendas ese tema del RUC, usualmente, ¿cuál es tu recomendación cuando uno va a aperturar, digamos, sea con SAC, EIRL, o con qué, cuál sería, digamos, el mejor régimen? No sé si es correcto lo que estoy diciendo del régimen o la razón con la cual deberíamos aperturar, ¿no? Una empresa exportadora. Claro, eso que tú citas de IRL, de SA, de SAC, son los tipos de sociedad. Ok, entonces. A ver, fíjate, mira, si tú vas a, esto va para todos, muy buena la pregunta, Cristian, nos va a ilustrar a todos esto. Fíjate, si tú vas a poner un negocio individual, es decir, no tienes socios, ¿y por qué no tienes socios? Porque no se ha presentado la oportunidad o porque no lo quieres también. Toma de decisión. Cuando uno es el único dueño de la empresa, tú puedes participar como persona natural con negocio bajo el RUC 10. Y si quieres ser persona jurídica y seguir siendo solo el único dueño, tendrías que poner una EIRL. Una EIRL. Si son socios, 2 o más, yo recomendaría una SAC. Una SAC que puede recibir a futuro hasta 20 socios más. Gracias, Cristian, por la pregunta. Gracias, Raúl. A ver, no sé si alguien más se anima a preguntar. Si no tienen micrófono o no desean hacer la pregunta por el medio oral, lo que ustedes pueden hacer es escribir su pregunta también, como lo está haciendo, por ejemplo, Freddy en este momento, ¿no? A ver, Freddy nos hace una pregunta interesante también. Nos dice, ¿una asociación sin fines de lucro puede exportar? No, porque no tiene fin, o sea, porque es sin fines de lucro. Salvo, Freddy, salvo que la exportación sea alguna especie de donación, una exportación sin valor comercial, ahí sí podría hacerlo. Pero tendría que documentar bien ese tema. Por ejemplo, vamos a suponer que esta empresa exportadora va a exportar libros que va a donar a colegios en Centroamérica. Entonces se supone que esta empresa a su vez ha recibido una donación de los libros. Toda esa donación
debe estar documentada. Y así no habría problemas. ¿Ok? Ahora, en el tema de la exoneración de impuestos, Freddy, te comento que las exportaciones no pagan tributos. La factura sale sin IGB. Y eso es algo que lo que vamos a hablar un poquitín más adelante, pero igual te lo comento porque estaba dentro de tu pregunta, ¿no? Giselle, buenas noches. ¿Tu pregunta es la que está por escrito o de repente quieres intervenir por el micrófono como te veo con la mano levantada? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Una consulta. Hola. Quisiera saber para la apertura de una cuenta bancaria, ¿debo aperturar una cuenta corriente para hacer el tema del pago internacional? Y si también requieren el tema de antigüedad de creación de la empresa, si lo toman en consideración en el caso de alguna feria internacional. Gracias. Ok, muy buena pregunta. A ver, para empezar, quiero comentarles lo siguiente. Cuando uno constituye una empresa, y esto es independiente de ser exportador o no, atención todos, que esto es muy interesante, no necesariamente tienes que abrir una cuenta corriente. Los bancos también tienen un producto que se llama cuentas de ahorro para personas jurídicas. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente se da cuando tú vas a girar cheques, pero si no los vas a girar, necesitas simplemente una cuenta de ahorro de persona jurídica, ¿no? Entonces, tú vas al banco y le dices, quiero una cuenta de ahorro para persona jurídica. Es más, sin afán de hacer ninguna publicidad, Interbank te crea las cuentas de ahorro de persona jurídica online. ¿Ok? Obviamente todo esto que he dicho es para los que se animan a trabajar con el RUC 20. Para los que se animan con el RUC 10, pueden trabajar con las cuentas de ahorro que ustedes ya utilizan, porque en el RUC 10 tu razón social es tu nombre de pila, ¿no? ¿Ok? Así que ya saben, no es necesario una cuenta corriente, pero sí es necesario que sea en dólares, porque a ti te van a pagar en dólares, ¿no? Y entonces es mejor que tú lo recibas en dólares para que después ya veas si ahorras, si cambias el dinero, lo que tú quieras hacer. Giselle, me hacías una pregunta adicional sobre una feria. No sé si me la puedes volver a repetir, por favor. Sí, claro. Mi tema era cuando haces una transacción, no sé, una feria comercial en Estados Unidos, para el tema del abono, ¿no? Y el tema de las formas de pago, para que sea compatible en la transacción del banco. Esa es mi consulta. Ah, ok, claro, tú tendrías que tener que trabajar con un banco que sea internacional, ¿no? O sea, un banco que tú tengas claro que es un banco que trabaja con la mayoría de bancos en el mundo. Y ahí yo les voy a recomendar 4 bancos, sin ningún afán de publicidad, porque yo no pertenezco a ninguna entidad bancaria, como trabajador me refiero, ¿no? Eh, Interbank, BBVA, BCP o Scotia son buenos bancos para poder hacer pagos sin ningún problema y que no tengan que intervenir terceros bancos porque no hay red internacional y demás. Gracias, Giselle, por la pregunta. No sé si tenemos más consultas. Si alguien más quiere preguntar, estamos hablando de esta primera parte de la formalización. Bien, vamos al segundo punto de nuestro taller charla del día de hoy, donde vamos a preguntarnos por qué es importante diseñar un proyecto de exportación. ¿Ok? ¿Por qué es importante diseñar un proyecto de exportación? Fíjate, si tú tienes una idea de negocio, ¿no? Una idea de negocio exportadora, lo que tú tienes que hacer es ponerla sobre papel y lápiz.
¿ok? Sobre papel y lápiz. O sobre laptop o computadora, o sea, como lo quieras decir, no me tomes tan literal tampoco, ¿no? A lo que voy es que uno tiene que plasmar sobre un papel o sobre un computador la idea de negocio para darle un ordenamiento. No les estoy diciendo que tienen que hacer un proyecto, digamos, formal, como de repente lo hacemos para una tesis, con un resumen ejecutivo y todo el tema. No, no, salvo que esté, pues, concursando para un financiamiento, ¿no? Pero no, sino que simplemente lo pongamos en papel para poder ordenar las ideas, para poder ordenar las ideas. Esta gráfica me gusta mucho porque representa en la imagen la necesidad de hacer un plan de negocio. Y fíjate, cuando lo tuyo simplemente es una idea, el grado de incertidumbre es bastante alto. Pero cuando esa idea la pones sobre un papel y la comienzas a perfilar, la incertidumbre empieza a caer. Cuando luego de perfilarla empiezas a ver si es factible o no, la incertidumbre se vuelve más pequeña. Y cuando ya te das cuenta que el negocio puede ir, se vuelve más pequeña aún. Entonces, la incertidumbre empieza a caer cuando la idea empieza a madurar hasta llegar a ser factible. Entonces, cuando uno tiene mitos y dice, no, ¿cómo voy a hacer el negocio de exportación? No, ¿con cuánto capital? No, porque se van a copiar mi modelo de negocio. No, y no, y no, y no. Es porque se ha quedado solamente en la idea, donde el nivel de incertidumbre es bastante alto. Pongamos la idea de exportación en un papel para irla puliendo hasta que llegue a ser factible y la incertidumbre empieza a descender. ¿Qué factibilidades debe tener nuestro negocio? ¿No? Porque si yo aquí les estoy diciendo que tenemos que pasar de una idea hacia factibilidades, estoy hablando de factibilidad o viabilidad económica, es decir, que el proyecto sea rentable, que el proyecto me deje ganancias, que el proyecto sea viable comercialmente, es decir, que a través de un estudio de mercado yo haya podido llegar a la conclusión de que mi producto tiene aceptación. Viabilidad técnica, que el producto pueda trasladarse desde punto de origen hasta punto de entrega en destino sin mayor problema. Viabilidad legal, que el producto sea aceptado tanto para salir de este país como para ingresar al otro país. Entonces, no basta con tener los permisos, las licencias para salir de Perú. También necesito, de ser el caso, el permiso y la licencia para ingresar al otro país. Viabilidad financiera, que podamos tener el capital necesario para sacar adelante el proyecto. Si una de estas 5 viabilidades o factibilidades no da, no avanza, es negativa, el proyecto no va a poder caminar.